Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio sagrado, el cual el Eterno ha dispuesto para que entremos en él, para que compartamos con él. Y hemos consagrado y santificado este día y hoy estamos aquí con ustedes compartiendo con una familia. Precisamente al compartir como una familia, hoy seguimos con nuestro tema familiar, con este módulo familiar que hemos venido desarrollando ya a lo largo de todo este año, ¿sí? Edificando tu casa sobre la roca. Y quiero compartirles mi pantalla. ¿Sí? Lo último que estábamos viendo dentro de este engranaje o esta sinergia que hemos venido planteando a lo largo de estas últimas semanas. La última semana, hace 8 días, estuvimos viendo el tema de la disciplina y estábamos basándonos en este pasaje de Hebreos 12:6, donde dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿sí? Porque dice la palabra que si no se nos da disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. De la misma manera, teniendo ese gran ejemplo de nuestro Padre perfecto, celestial, nosotros al tener un rol como padres, que en este caso estamos hablando de padres con hijos, eh, veíamos la definición de lo que era la palabra disciplina, ¿no? Y la misma palabra disciplina, por lo menos en español, pues disciplina, discípulo. Siempre yo he mencionado de que todos debemos estar en la capacidad de tener por lo menos un discípulo. Sí, la gente siempre piensa, no, es que yo no tengo capacidad para eso lo dejo al Roe o al pastor o al Moré, pero todos deberíamos tener la capacidad de por lo menos discipular a alguien. Y ese alguien, yo siempre les digo esto, bueno, y el día de mañana, si es una persona que no tiene hijos, el día de mañana si llega a tener un hijo, ¿a quién quién va a ser va a ser discípulo de quién? ¿Del Roe, del Moré o de los papás? De la escuela bíblica, aquí, ¿quién va a discipularlo? Y si es una persona que tiene hijos, pues con mayor razón le hago la pregunta. Entonces, ¿quién está discipulando a tus hijos si no eres tú como padre o como madre? Y es que esa palabra disciplina, precisamente tanto en el hebreo, musar o yazar, y en griego, que lo estuvimos analizando la semana pasada, que es la palabra paideia, tiene que ver precisamente con eso, con instruir, con enseñar. Y al instruir o enseñar, obviamente debe haber disciplina, ¿no? Y esa disciplina implica corrección, y esa corrección no necesariamente se reduce a pegarle al niño, ¿no? Se refiere a corregir conductas de otras maneras. Y precisamente la semana pasada estábamos viendo algo acerca de ese tema. Lo estábamos abordando desde el libro de los 5 lenguajes del amor y estábamos viendo las 5 ideas, como lo dice aquí, las 5 ideas sobre el control del comportamiento de los hijos. ¿Sí? Ya saben los autores, Gary Chapman y Ross Campbell, recomendados. Y vimos la primera de ellas, que era el hacer peticiones. Y cómo el hacer peticiones, digamos que es una de las formas positivas, porque es muy agradable para los niños, para los hijos, porque no suena a una imposición, sino que por el contrario le muestra al niño un respeto, le hace saber de que que respeta los sentimientos de él, de que respeta la opinión de él, y por ahí derecho, de alguna manera lo estás haciendo a él responsable de ese favor que le estás pidiendo, pero de una manera positiva. Y él va a estar muy agradecido por esa manera o forma en que lo estás haciendo, porque no siempre debe ser, eh, ¿cómo se dice? Eso, autoritariamente o impuesto, que obviamente en algún momento se va a llegar a ese punto, pero como de ser una orden, que precisamente el punto número 2, pero la idea es empezarlo, por eso se colocó de primero, ¿no? Para empezarlo a hacer de esta forma. Obviamente, si ya esta forma no funciona, pues ya se pasa a otras formas y maneras, pero también es un ejercicio un ejercicio que parte de los padres, que empieza a trabajar el carácter de los padres, y eso es lo importante porque se está haciendo
si bien se está haciendo una transmisión espiritual, por así decirlo, de la forma en cómo se piden las cosas y cómo se dan las instrucciones, el papá está haciendo un autoejercicio de también sujetar sus impulsos, su temperamento, y es precisamente doblegarlo para hacerlo de una forma más, no necesariamente bonita, sino como más, ¿cómo diría la palabra? Hacia el respeto, hacia el amor, o sea, más cariñosa, digámoslo así, que no se sienta como que todo el tiempo lo están regañando, dándole orden. El día de hoy queremos también iniciar, aparte de esta introducción que estaba haciendo, con una pregunta muy importante que viene a cuento. Y esta pregunta se la hago a todos los que son papás. ¿Tu hijo reta los límites? Todo el tiempo. ¿Tu hijo reta tus límites? Papá, mamá. Lo primero que debemos definir es la palabra límites, ¿no? Los límites que son, como lo dice aquí en el enunciado, son normas que marcan la organización necesaria para la convivencia de una familia. Crean seguridad física y emocional al alejarnos de situaciones o personas que nos hacen daño. Establecer límites ayuda a poner los valores como prioridad y a identificar las emociones y necesidades. Y bueno, en esto yo creo que todos como creyentes, precisamente cuando entramos a conocer del Eterno y de su Torah, precisamente la Torah es esto, ¿no? La Torah lo que hace es poner límites. Esos límites también se pueden leer como cercos, ¿no? Lo podemos ver como cercos que nos delimitan un lugar hasta donde podemos llegar y que a la vez nos protegen. Nos protegen de nosotros mismos, de cosas que no conocemos y que nos pueden llevar a la muerte, ¿sí? Entonces el Padre en toda su Torah, cuando la empezamos a estudiar, nos damos cuenta de que hay límites o todas estas normas, mandamientos, decretos y estatutos se aplican en todas las áreas de la vida, ¿sí? Porque si tú lo miras, solamente el decálogo, por ejemplo, te habla acerca de la relación con él y también de la relación con nuestro prójimo, pero cuando ya entramos a ahondar más en los 613 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que precisamente esa libertad que el Eterno nos da se basa en esos límites que Él ha colocado, precisamente para que haya una convivencia. Donde hay límites, hay libertad, no hay opresión. Normalmente, y la verdad os hará libres. Es muy interesante que nuestro propio Padre Celestial siempre esté poniendo los límites, porque nuestro libre albedrío, que eso realmente no existe en la Biblia, debe tener límites, ¿sí? Y la vida, cuando conocemos realmente la instrucción y lo que quiere el Eterno para nosotros, cambia de una forma impresionante. Entonces, ¿cómo no va a ser de importante darle límites a nuestros hijos? Sí. Y esos límites nos van a permitir precisamente, nos van a traer esa libertad porque nos va a permitir poder tener una buena convivencia. Por eso debemos colocar límites o normas, ¿sí? A nuestros hijos. No sé si, bueno, invito a los muchachos que no los había saludado, en esta introducción me alargué, qué pena. Chaval, chaval. Shabbat Shalom para todos, el Padre les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom, Adri. Y bueno, ahorita que Adri salude, voy a Adri salude. Adri, saludos. Hola a todos, Chaval Chalón, qué rico nuevamente encontrarnos aquí en este espacio Count. De verdad, un saludo muy especial no solo a este público tan maravilloso que nos acompaña de Shabbat en Shabbat, sino también a aquellos que están a través del ciberespacio. De verdad, gracias por acompañarnos y por estar aprendiendo. Ahora sí, Carlos. Bueno, Javier hizo una introducción ahí muy interesante y yo quería recordar que hace 8 días hablábamos de la importancia de la crianza y que tenía que ver mucho con el lenguaje del amor también de cada niño, ¿sí? Y creo eso porque, y también ahorita que estábamos hablando precisamente del título, donde dice que si nuestros hijos retan los límites, yo creo que sí los retan, pero hay que hacer una claridad
y es que una cosa es que los reten y otra cosa es que los rompan, ¿sí? Tal vez sí reten los límites, pero de ahí a pasar al otro lado, ¿sí? Ya decir en contra de, es diferente, ¿sí? Quería hacer como claridad en eso. Y cuando hablamos de la palabra de la Torá del Padre, los límites, los lineamientos que Él nos muestra, de una u otra forma lo que le han enseñado al pueblo y nos han enseñado a nosotros son protección, y eso es lo que hemos podido ver, ¿sí? Y de esa misma manera, y uno lo lee precisamente aquí en el que acabamos de leer en Hebreos, y uno se va a Apocalipsis también y habla y dice, al que amo corrijo, ¿sí? Al que amo le doy lineamientos, le doy como, como unas bases, unos parámetros pues, para de cuidado. Entonces, estamos en un tiempo donde a los chicos, infortunadamente, se les da como mucha libertad y confundimos mucho con el tema del amor, ¿sí? Y después, y lo digo porque últimamente he vivido situaciones así muy cercanas, donde cuando ya queremos poner límites, ya es muy difícil, ¿sí? Porque ya queremos poner una cerca, y pongo el ejemplo de un animalito, pues, queremos poner una cerca, ¿sí? Una cerca con unas bases muy bajitas, pero ya qué pasa, ya afortunadamente ya se va a saltar, porque ya los lineamientos no se siguieron desde el principio. Y precisamente eso es lo que está inculcando, precisamente eso es lo que está inculcando en estos tiempos en la sociedad, ¿no? Amor igual a no reglas, no leyes, Exactamente. límites. Y es totalmente distorsionado. En diferentes áreas. Cada vez ganan más terreno en más áreas donde no hay leyes. O sea que sin límites. ¿Y hasta dónde nos va a llevar esto? Bueno, ya empiezan a ver las consecuencias de todo ello. Ok, es cierto, y Carlos mencionaron algo ahorita bien interesante acerca de los límites, y entendemos que los límites son necesarios porque, como ya lo hemos mencionado, es para nuestra protección, para nuestro cuidado. Pero ya hablando en especial de los hijos, ahorita comentabas que no se trata de que ellos, digamos, no van a cumplir una norma, no es que no lo cumplan como tal, sino que hay unos parámetros que es importante tener en cuenta del por qué en algún momento nuestros hijos nos retan, o como que venga, yo lo quiero hacer o yo no lo. Es importante aprender a leer también ese lenguaje y aprender a entender el para qué se está haciendo, porque no se trata solamente, digamos, de un acto de rebeldía, y entonces ya como padre, ahorita mencionabas también en la introducción algo interesante, Javier, y es que a través de eso también permite que el padre maneje el tema de autodominio, su control, y sepa también hasta qué punto llegar con su hijo. Y ahí entra lo que hablamos del amor. Porque cuando yo realmente disciplino, yo observo, yo cuido, yo guío, yo estoy pendiente de qué es lo que está pasando. Y nosotros aquí hemos mencionado ya en estudios anteriores que el lenguaje no solamente se da a nivel verbal, hay un lenguaje también a nivel de nuestros comportamientos, y aquí, por ejemplo, en el tema de los límites sí que lo vemos. Cuando ellos están, digamos, frente a yo estoy en un punto donde yo necesito ir más allá como hijo también en esa educación, en esa crianza, en ese crecer, pero también está el padre, que es entrar a evaluar precisamente qué es aquello que mi hijo en ese momento me está diciendo frente a ese límite y a esa necesidad que tiene. Hablamos siempre que, y aquí lo decíamos en cuanto a los límites, que nos ayuda muchísimo a identificar las emociones y las necesidades. Entonces, cada vez que hay un límite y como un reto por parte de los niños, de los jóvenes, es entrar a mirar, ok, qué está pasando a nivel emocional, pero también qué está pasando con esa necesidad que tiene, qué está sucediendo en ese momento de su crecimiento, y como padre debo saber, ok, cuál es mi postura, cómo estoy creciendo y amando a mi hijo también, porque crecemos con ellos, cómo estoy creciendo y amándolo para así mismo estar como capaz. Dice, es normal que los niños al crecer prueben sus límites. La manera en la que actúas ante esto es muy importante para delimitarlos. Por ejemplo, ya soy grande, mamá, yo puedo solo. O no quiero y no voy a hacerlo. Otros 5 minutos de tele y hago la tarea, porfa. No soy igual que tú, a mí no me gusta. Como padres reconocemos la importancia de marcar límites y establecer reglas.
Y quizá por momentos quisiéramos que ellos nos obedecieran ciegamente, pero ellos necesitan retar los límites. De hecho, si no lo hacen, algo no está bien. Existen varias necesidades y razones por las cuales los niños retan los límites. Algunas de las más importantes son, por ejemplo, independencia, hacerlo por sí mismo, descubrir que sí puede. Exacto. Aquí sí es bien interesante eso porque parte que la independencia también como padre nos está diciendo, hey, él está creciendo. Claro, Está creciendo. cambio. Exacto, cambió. Y si hablamos de qué es disciplina, si hablamos de qué es el tema de guiar, es entender que pasan por etapas, es entender que muchas veces en ese amor o en esa necesidad de padres, a veces los sobreprotegemos y los seguimos viendo como los niños, como los bebés, y no les permitimos tampoco que crezcan. Entonces, parte de retar algunas normas porque están diciendo, vení, mamá, papá, yo ya estoy creciendo, yo ya puedo hacerlo, ¿me permites que yo lo haga? Porque a veces siempre los padres están queriendo hacerlo todo por ellos y no le permiten tan importante este punto que es la independencia, porque estamos construyendo personitas autónomas. Recuerden, los hijos son prestados, hay que criarlos para que puedan tener las herramientas y se enfrenten al mundo. Ya, nadie va a tener misericordia como los padres. El mundo no tiene misericordia. Y si como padres no les brindamos esas herramientas para que ellos puedan realmente tener una base firme, poder crear esa identidad en el mundo, puede pasar lo que está pasando hoy en día con muchos jóvenes. Entonces es un punto muy importante porque tu hijo te reta al límite, porque está creciendo, entonces hay que saber observar eso. Bueno, otra razón por las cuales los niños retan los límites es la separación. Soltar el vínculo con su madre y su padre, esto es sano y natural. Cuando no se permite, acarrea consecuencias como inseguridad, sometimiento, olvido de sí mismo. Exactamente. Es decir, bien interesante este tema porque, bueno, de pronto traigo un poquito a colación más las mamás, porque bueno, nosotras las mujeres somos muy dadas, qué pecado mi niño, de pronto en esa parte hay mucho más esa conexión, no estoy diciendo que con papá no, pero de pronto nosotros en ese instinto maternal a veces nos cuesta separarnos del niño, entender que son autónomos, de entender que no son una prolongación de la mamá, son unos seres totalmente diferentes. Y esa separación es bastante compleja y uno lo ve mucho a veces en el tema de sacarlos, digamos, de la cama nupcial, matrimonial. Exacto, les cuesta muchísimo poderlos sacar de allí, poder decirle, venga, ahí usted tiene su habitación, duerme solito, a veces siguen teniéndolos allí. Y esto suele pasar mucho, sobre todo cuando, digamos, es madre soltera. Ajá. Suele pasar mucho, porque volcan mucho todo su amor, todo, digamos, sus necesidades en ese bebé y ahí se crea, sí. O cuando son hijos únicos, muy bien, Manuela tiene el ratón, cuando son hijos únicos, suele pasar eso. Y ahí a veces vemos ciertos comportamientos en los niños, y es precisamente que el niño le está diciendo a la mamá de mi mamá, es que yo ya quiero irme solo a una habitación, déjame, yo quiero tener espacio. Y es importante, aquí menciona un tema y es la inseguridad. Si nosotros queremos criar hijos seguros, hijos independientes, hijos que tomen decisiones asertivas, hijos que aprendan a decir no, a manejar la asertividad, la oposición, empecemos por eso. Desde bebé, mi amor, tiene su camita, yo lo observo, yo lo miro, pero es importantísimo ese tema. No, y ya en la preadolescencia y adolescencia también es muy marcado. Situaciones como que mami, déjame ir a tal lado. Ah, bueno, vamos. No, se tiene que estar. Me dejas y tú te vas. Yo no como que. Pero bueno, de todas formas, cuando ese tipo de cosas ya hay que empezar a negociarlas y ahí ya hay otro tipo de momentos que vivimos, pero sí es importante. O cosas tan sencillas como, mami, tengo hambre. Ah, bueno, voy a hacerme un huevito. Hazte un huevito. Sí. Y entonces, cuando uno los ve, a mí me da mucha emoción ver a Niña a los 9 años ya haciéndose su huevito. Entonces uno dice, wow, Dios, ¿cómo has crecido? ¿No? O sea, no, tranquila. Sí, porque como que no, tranquila. Yo hago mi huevito y yo. Así me queda así. Yo tengo una pregunta, ya.
tiempo para acá, escuchaba el otro día a alguien y decía, señor ya maduro, y decía, las personas, él no habla de los chicos, dice, las personas de hoy en día, usó esta frase y la he escuchado ya varias veces, son una generación de cristal, ¿sí? Pero son una generación de cristal porque todo le hacían. Ahorita ya uno no les puede hablar de cierta manera. Quiebran, se frustran. Exactamente, entonces él decía que con el tema ese lo que acabaste de decir de la libertad y de que sí, entonces se empiezan a generar unas herramientas de que no, yo aquí no me voy a dejar gritar de nadie ni hablar así de tal forma, porque yo soy independiente y me voy, puedo conseguir un ejemplo de trabajo, que la persona que la escuché me lo decía después de hablar a unos jóvenes, que no, o sea, la verdad yo escuché lo que les dijo y no les dijo nada así, como un jefe respetuosamente le habló fuerte a un chico y el pelado pues, no, caiga de risa y le dijeron. Acoso laboral. Y entonces me dijo, ves Carlos, generación de cristal, no se les puede decir nada porque ya no. ¿Y qué pasa? Entonces se van para la casa, sí, venga mijo, que yo acá, aquí no le falta nada. Entonces, hay como una tergiversación del tema de sí. Por eso no quiero decir que no haya que apoyar a sus hijos, que no haya que ayudarlos, que no haya que darles amor, ¿sí? Pero, pero ahorita decías algo interesante y es que los mismos hijos le van mostrando a uno, si uno se va dando cuenta, sino que como padres a veces no queremos como entenderlo, hasta qué punto quieren ser acompañados, en qué momento quieren ya como obviamente de todo esto hay que pedirle sabiduría al padre también, porque no es que los vamos a dejar, pues no, voy a ir a vivir ya solo y voy a conquistar el mundo a mis 9 años, no. Una amiga de donde trabajo, docente, utilizó esta metáfora que me pareció muy bonita, ¿no? Los hijos son como una cometa. Uno los suelta, pero los va teniendo, los suelta y los va teniendo. Entonces me pareció, yo, uy, sí, claro. O sea, las cometas para que huelen, uno les va soltando la pita, ¿no? Pero después como que téngala ahí, porque ahí no me va, sí. Exacto, entonces todo lo hizo y yo, uy, sí, tienes toda la razón. Quiero dar una pues yo voy a hablar, no va a salir un poquitico del contexto, pero aplica de pronto en las consecuencias que se dan cuando los hijos no adquieren disciplina vía la forma como se educan en el hogar. Teníamos una reunión con un director de unidad y con un empresario. Ambos ya más o menos póngale usted unos 65, 70 años. Uno de ellos, el empresario, no es una persona, digamos, achapada a la antigua, simplemente una persona que sabe trabajar con jóvenes y pues, o sea, no es alguien que podríamos decir, no, es una persona que cuando lo que vaya a decir, lo va a decir pensando que todo tiene que ser como antes. Pero él sí manifestaba un problema crítico que él observaba en la forma como funcionan las empresas ahora, que cuando van a ir a contratar un personal, no encuentran personas que se adapten a los entornos de trabajo, sino que llegan, algo no les gustó, y se van. Eso pasa. Inmediatamente salen. Entonces, se queja mucho la sociedad de que no hay empleo, pero hay muchas vacantes que no han encontrado empleo porque el comportamiento del muchacho es así. O sea, no se adaptan en ningún lado, o sea, no son capaces de adoptar una posición de disciplina en un lugar porque no están acostumbrados a seguir normas y entonces se aburren fácilmente. Como dice Andrés, cuando hablan de esa generación de cristal, es una generación que no le puede decir nada porque inmediatamente son reactivos y ya quieren hacerlo. Pero porque no hay límites. Porque no han aprendido a tener límites. Y eso lo que está generando es que la adaptación de estos jóvenes al mundo moderno es más difícil. Claro. Son muchachos que más difícil van a salir o sea, más se les dificulta más incluso salir del hogar, a formar sus propios hogares, a construir sus propias familias, porque no saben cómo llevar un orden, porque al final la disciplina determina el orden como llevas hasta la vida. No, yo le escuché en una Claro, o sea, situación que estuve con el Yahoo, de cardiología, la cardióloga decía que va a haber una reforma en el concepto de hasta dónde va a llegar la juventud, porque pues, si ustedes saben, hasta los 25 años es que llega un joven, o sea, ¿cómo es que es? Hasta los 35. Joven hasta los... No, hasta los 25, Es joven. tú puedes estar en casa
con cobertura Ah, ok, ya entendí. Sí, de sí, gas, están ¿cierto? estudiando, Si estás estudiando, te aquí en cobija. Colombia Sí, sí. te cobija la manutención y todo eso. Entonces en Colombia tienes derecho a al subsidio de los padres y compruebas que estás estudiando. Pero como ahora los pelados no quieren salir de casa, ¿sí? Y ahorita eso puede que suba hasta los 32 años. Entonces decía, yo, sí, o sea, es una cosa súper loco porque uno dice, bueno, si el rango de edad va hasta los 80, o sea, vos, ¿hasta cuándo vas a depender de tu papá y tu mamá? ¿Sí entiendes? O sea, es una cosa muy tremenda de cómo que queremos acaparar y distorsionar todas las cosas de Dios. O sea, para mí es una distorsión total de lo que realmente Dios quiere, que es: sal de tu casa y haz tu familia, ¿sí? Haz tu familia, crea compromiso, crea lo que es, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes, son unos estudiantes que Dios, yo digo, oye, ustedes todo lo facilista, pues, lo más fácil, lo más posible, lo más fácil. Pero también uno se pone a ver que, claro, o sea, los influencers, bueno, ahí nos estamos yendo súper del tema, pero la cuestión es la formación y la disciplina que estamos dando en casa. Sí, que O sea, sea una consecuencia que se está dando la familia ya, incluso a los Se está dando unos resultados. digamos que aplicándola hoy sería que si los papás no, o sea, si los papás no cumplen su rol, pues obviamente van a generar ese tipo de conductas. Pero aparte de eso, pues los padres, si le están dejando la crianza al Estado o al sistema, pues precisamente ellos lo que lo van a programar a que implosionen ellos mismos. Sí. Entonces es un problema, o sea, por eso los papás deben tomar su rol. Y precisamente por eso estamos hablando de estos temas. Mira, aquí ahorita en el título colocábamos, tu hijo reta tus límites. Muchas veces puede ser que nuestros hijos quieran retar esos límites, pero es porque se ha escuchado el consejo, como decía ahorita, del sistema, de aquellas personas que los acompañan y todo eso. No es que un hijo vaya, un niño que uno lo está formando y todo eso, difícilmente, la verdad, difícilmente vaya y vaya a sobrepasarse esos límites. Estoy hablando de un tema, pues, sano, de verdad, que estén dedicados a sus hijos y todo, porque muchos decimos, no, es que yo estoy dedicado totalmente a mis hijos, ¿sí? Pero si nos vamos a hacer ¿cómo me dice? Una retrospectiva, ¿sí? Nos damos cuenta de que no estamos haciendo el trabajo sino al 30%, ¿sí? Entonces, no estamos cumpliendo porque creemos que le damos comida y ropa, ya cumpliéndole pues, a mis hijos. Yo lo que veo es el direccionamiento que le está dando a estas nuevas generaciones, y lo planteo ahorita que lo dijiste, de que el amor iguala no leyes. Ajá. Contrario a lo que dice la palabra del creador. La palabra del creador dice que el amor es el cumplimiento precisamente de la ley. O también hasta la misma religión se ha distorsionado frente a eso. No, es que Jesús es amor. Es como Jesús es amor, todos nos podemos amar. Exacto, Todos entonces, con todos y todas con todas. pero entonces No. precisamente amor es igual a no ley. Exacto. Y precisamente la definición de amor que tienen es diferente de lo que nos enseña la palabra del creador. Entonces, ahí es donde está el problema. Exacto, y por eso estamos como aquí siendo claros y específicos en estos puntos, entendiendo que si en algún momento se da que tu hijo te rete, es aprender a leer exactamente por qué está sucediendo. Más que de pronto sí es cierto, hay una influencia por parte del sistema, no vamos a decir que no, pero es importante aprender a leer, y ahí es donde volvemos digamos, al punto central es cómo estoy en ese lugar de padre, cómo está mi disciplina, mi autoridad frente a mis hijos, para entiendo evaluar eso. Adri, ayuda el sí. Ya vamos para ahí. En el primero, ajá. O sea, ¿Cuál separación? dice soltar el vínculo. Vuelvo a volver a leer separación, que acá están haciendo una pregunta. Sí, entonces ya no depende de sí mismo, se olvida de sí mismo para depender solo del papá. Exacto. Entonces, Por eso nosotros nos preguntamos cuando ya esté más grande. Disculpa un segundito, estaban preguntando por acá
acerca la última oración que dice olvido de sí mismo, en separación. Entonces, Paola estaba respondiendo a qué significaba ese olvido de sí mismo. Muchas veces decimos, digamos, cuando eres adolescente, ¿por qué no cumplís con tales normas? Mira, entonces son tus deberes, ¿por qué no los haces? Pero lo que sea ahorita, claro, si vamos a hacer retrospectiva de cuando era un bebé, un niño, muchas veces nosotros lo que hicimos fue sobreprotegerlo o hacer absolutamente todo, no permitimos que realmente se diera esa separación. Cuando se da esa separación sana, aquí en un momento hablamos del tema del apego, ¿no? El apego inseguro y el apego seguro. Cuando se da esa separación sana hacia los padres, entendiendo que no es que mis padres me abandonaron, que no me quieren, que si me dan una directriz es porque me están ayudando, me están amando, me están educando, ¿ya? Él va a entender esa parte, va a entender que tiene una responsabilidad y un deber ser. Esta semana me llega a mí, perdón, la semana pasada me llegó un paciente, una familia, y me dice la mamá, venga, doctora, yo le quiero preguntar, ¿es verdad que yo tengo que negociar con mi hija que barre y que trapea? Y yo, ¿cómo así mamá negociar? Explíqueme. Y me dice, sí, o sea, que si ella barre y trapea la casa, estamos hablando de una joven de 16 años, si ella barre y trapea, entonces yo le tengo que dar o dinero o le tengo que dar algo más. Y yo, perdón, mamá, o sea, venga, hágame el favor y venga, bajémoslo porque no me quedo como, Si no barres. es complicado, porque tiene 16 años donde yo le digo, y se lo dije delante de ella, tú ocupas un lugar en casa, gastas energía, gastas agua, exacto, tú ensucias, le dije yo, tú un espacio físico también haces parte de, ok, desordenemos, o sea, cumple con tu deber, así como tienes tus derechos, y tú no le preguntas a tu papá o a tu mamá cómo consigue el dinero para la salud, cómo consigue el dinero para el estudio, o sea, ellos cumplen, tú tienes unos deberes, y tus deberes es eso, y no hay negociación, simplemente o lo haces o lo haces, porque hace parte de tu formación y tu crecimiento como persona, como ser humano, por supervivencia, yo le digo a los padres, por supervivencia, lo que sea ahorita, Pau, el niño aprende a hervir agüita, aprende a hacer arroz por supervivencia, porque uno no sabe en qué momento llega a pasar un desastre. Miren lo que pasó en la Florida con ese huracán. ¿Cómo nos quedamos entonces? Que llegas a perder todo, al menos que tú sepas hacer algo por supervivencia. Es importante. Las veces dicen, no, es que debería estudiar. Sí. Ajá. Exacto. Perfecto. Muy bien. ¿Tú vas a decir algo, Angie? Sí, que los padres también tienen culpa de eso muchas veces, porque son muy permisivos, no ponen orden. Exacto. No ponen normas. Entonces, los niños se dan cuenta de las debilidades de los padres. Sí. Pero también el mal es para los hijos, cuando ya se enfrentan a la vida, ya tienen como enfrentarse. Exacto. Total. Una preguntita de los puntos que mencionaron, que son como las necesidades. Esas necesidades significa que el hijo, el niño, el muchacho expresa esa, llamémoslo así, rebeldía, saltarse las normas, salirse de las normas por esos aspectos que se mencionan ahí, porque quiere ser independiente, porque quiere de alguna manera separarse, y es algo natural que le fluye a él, y eso lo lleva a querer romper la regla, ¿cierto? Y entiendo que el mensaje sería entonces, como padres tendríamos que identificar que esa es la necesidad que refleja ese comportamiento, y es encauzar ese comportamiento no a la transgresión de las normas porque sí, sino a que las cumpla y aún así se puedan desarrollar esas necesidades. Y que todo tiene su momento, ¿sí? Todo tiene, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, no es arrancada desde los 7 años ya haciendo lo que sea. O sea, y es como ser conscientes de que no necesariamente que el niño esté diciendo eso es porque quiere revelarse al papá, sino que es algo natural del crecimiento, del desarrollo, que él siente esa necesidad de irse separando, de ir teniendo esa independencia, y es parte de nuestro desarrollo. Y que el papá, digamos que no debe o sea, tiene que irse ligando también de esa sobreprotección, o sea, ser consciente del desarrollo del niño, muchacho. Es un poco un ejemplo entre, digamos, Manuela y Eliyahu, y que aquí no lo mencionaba Paola la semana pasada. Manuela y Eliyahu, o sea, hay unas normas generales en casa, hay unas reglas en casa, pero, digamos, hay unas muy específicas para Manuel y unas muy específicas para Eliyahu, porque el tema también de edad tiene mucho que ver ahí. Entonces, digamos, exacto. Entonces, si digamos nosotros en algún momento dado a algo que ya
Ahí me ayudas, por favor, Paola, por ejemplo, que la niña que Manuela ya por la edad que tiene, ya es una adolescente, sus necesidades son totalmente diferentes a las que tiene el niño, el Iyahu que tiene 9 añitos. Entonces, ahí es importante como revisar eso, porque por ejemplo el tema de la independencia, sabemos que Manuela ya es mucho más independiente, más autónoma incluso en tomar algunas decisiones. Ya, en donde obviamente ella comparte con papá y con mamá, ella las habla porque les digo, hay unas reglas generales. Muy diferente incluso donde por ejemplo papá y mamá ya pueden decir, ok, listo, hija, lo permitimos, cosa que con el niño no, porque con el niño aún no es el tiempo, porque no tiene la edad, ni tiene la capacidad cognitiva, la madurez emocional. ¿Ya? Bueno, pueden ser una pregunta porque me surge la inquietud, como en el caso de Manuela y el Iyahu, que de pronto puede pasar que se reprende a Manuela por algo, que en un contexto que el Iyahu vea que la reprenden a ella y a él no lo reprenden, porque son contextos diferentes de aplicación. ¿Cómo manejan eso? No, sí, es difícil. Porque pues, yo me imagino a Manuela diciendo, pero ¿por qué no le dicen eso? Pasa. Uy, Ella es menor que yo, un poquito, mucho, 5 años, ¿cierto? Y bueno, entonces, por ejemplo, ay, no, hay veces que pasa que mi mamá me regañó por algo, ¿no? O, no sé, hice algo y me regañó. Y el Iyahu se le dice, ay, el Iyahu no haga eso, eso no está bien. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Por qué no le gritaste? Porque no está llorando. No, o cosas así. O por ejemplo, o sea, de una u otra manera, como que uno, por ser hermano mayor, pues es como, sonará feo y todo, pero uno es como el salón de experimentos, la verdad. Y en cambio con el menor, pues ya es como, o sea, uno, yo supongo de mis papás, con el menor ya es como, pues ya hemos aprendido cosas con la mayor, entonces pues con el menor ya como que, bueno, pues ya no vamos a cometer los mismos errores. Entonces, claro, por ejemplo, Sí. cuando yo tenía la edad de Iyahu, me regañaron de una forma diferente a la que lo regañan a él, porque han aprendido, pero no porque lo entonces cosas así son las que Sí, sí, Puede pasar, claro. tiene toda la razón. Y la mamá el otro llega a La pregunta. no, es que tú a él no le dices nada. No, uno tiene que aplicar equidad. Y nos ha pasado y es muy complicado porque cada hijo tiene primero una personalidad diferente, ¿sí? Las edades pueden ser diferentes, ¿ya? Entonces, nosotros lo vimos en casa. Manuela tiene por lo que ella misma dice, posiblemente, yo creo que es lo más seguro por ser la mayor, Sí. tiene una personalidad muy diferente al Iyahu. Uno le dice a ella le damos una instrucción y Manuela la recibe y la ejecuta. Y rápido. Y rápido. El Iyahu. El Iyahu la ejecuta, pero pausadamente. Cuando digo pausadamente es muy pausadamente. Pero hay actividades, hay normas que también, por ejemplo, ya el Iyahu tiene definidas, ¿sí? Tareas, y Manuela tiene definidas. Por ejemplo, ustedes tuvieron la oportunidad de conocer abajo el orgánico, ¿sí? Nuestra casa, vivimos en una casa rural. Y tenemos un espacio donde ponemos lo Ya orgánico. hacemos El compost. que va allá no es la niña de la casa. El Iyahu es el que va hasta allá y baja y todo eso, entonces, ¿sí? Es el que va. Pero también a veces, de pronto lo hemos hecho inconscientemente, pero si damos dos órdenes. Un ejemplo, se barre y se trapea y cogemos esa papa caliente, ustedes deciden quién barre y quién trapea, pero nos responden por barrer y trapear, ¿sí? Entonces, lavan la loza y el otro cuelga. Otra vez la papa caliente. Va, vaya, ustedes deciden. Nos responden por la cocina arreglada. claro, ellos no le dicen. Y es que yo tenía una estrategia con el Iyahu, era más pequeño. Por ejemplo, digamos que él diga, yo quiero trapear, pero yo también quiero trapear. Entonces yo digo,
Si usted va a trapear, usted tiene que lavar el trapeador, usted lo tiene que escurrir, Así, pero bueno. Entonces, eso es lo que pasa. Uy, no, es estresante porque, digamos, yo le digo, él y ya barrer y yo trapeo. Y él empieza a barrer, barro asqueroso. Y yo, Porque es más pequeño, claro. Entonces, y yo, uy, no, él y ya. Habló una hermana mayor por allá. Entonces me dice, no, como que ya ¿cómo se dice cuando revoluciona? Se rebeló y me dice, no, yo quiero trapear hoy. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y claro, trapea asqueroso ya porque aprendió a barrer, pero no sabe trapear. Entonces, bueno, ya va aprendiendo. O sea, ahí como padre sí toca que ser muy equitativo y la verdad es tener muy clara la condición de que no es mejor un hijo que el otro. O sea, cada uno tiene sus talentos y sí, sus talentos y sus cualidades, todas sus fortalezas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mira, tan interesante la estrategia que ustedes utilizan, porque ustedes también les están ayudando en el tema de la independencia y les dan, es decir, aprendan ustedes también a resolver, aprendan a ser estratégicos de resolver. Cuando dicen, le tiramos la papa caliente, quién barre y quién trapea es importante porque ya los ponen a ellos también como hermanos, venga, vamos a negociar, vamos a hablar, exacto, vamos a conciliar, es bien interesante y también es entender que ya están en un nivel de madurez donde pueden hacer perfectamente. Sí. Por eso obviamente se suelta y se delega, porque ya están en la capacidad, ahí hablamos mucho de lo que es la diferencia, de lo que ya vamos entendiendo que ellos por su nivel de maduración, de su nivel cognitivo, pueden ya perfectamente hacerlo. Sí. Interesante la estrategia, la aplicaré con los padres. Bueno, sigamos. Sigamos con otro punto por las razones por las cuales los niños retan los límites. Dice afirmación del yo. El niño necesita ser reconocido por quien es. Una manera de hacerlo es retando, diferenciándose de sus padres, amigos, etcétera. Exacto, esto sí es bien interesante, incluso retomo nuevamente el ejemplo de Hermano y de Liyahu, porque ahí es eso precisamente, es que cada uno va a entender que pueden hacerlo y de qué nivel lo van a hacer, incluso entre ellos, afianzándose cada uno, y Pablo dice ahorita, cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene sus competencias, porque a veces, papá, nosotros en esa sobreprotección incurrimos en el error de, venga, yo lo hago porque usted no puede, ¿ya? O a veces, sobre todo nosotras las mujeres, somos tan controladoras y que queremos que todo quede así perfecto, entonces le doblamos la cobijita, le lavamos el platico, porque es que como la surulla no la dobla, porque es que no deja la ropa, porque lo deja, dice agua. Exacto, eso es muy importante, porque le estamos diciendo a él, o sea, realmente como eres tú. Hay una regla matemática que a veces utilizo también, ahí me doy cuenta cómo me sirven las matemáticas en psicología, y es el orden de los factores no altera el resultado. Además, yo no puedo pretender que como yo lo haga, tiene que hacerlo el otro. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que somos seres totalmente diferentes. Y a veces es un error que tenemos, o sea, mucho las mamás incurren en eso, ¿ya? Y las mujeres en particular, de no, venga, yo lo hago porque usted no sabe, porque usted no es capaz, porque es que usted no puede. Ah, perdón, ¿cómo no va a poder? A veces, cuando cuelgan la ropa, hay mamás que les gusta así, en un gancho para... Sí, la planchan de una vez, exacto. Entonces, si el hijo fue la tiene posición, ¿no? Sí, exacto, tiene posición. ¿Ah? ¿Cierto? Sí. Pues el gancho tiene No, porque- posición. La cara de la No. Espérate que termine. Entonces, claro, es muy interesante porque ahí, mire, ahí le estamos diciendo al otro, ¿sabe qué? Usted es inútil. Sí. Usted es inútil. Usted no es capaz de hacer las cosas. Entonces, cuando ya se ve enfrentado a una situación determinada, va a dudar de sí. Va a dudar de sí y no está pensando su yo. No está reafirmando realmente quién es.
Entonces la invitación, y muchas veces van a retar a los padres por eso, y van a tener una actitud desafiante, y el papá es grosero, y siempre le echamos la culpa a los demás, y es que es un grosero, es un desobediente, pero no estamos mirando como padres en que estamos fallando, que no le estamos permitiendo que le hagan ese proceso de crecer. Importante eso, importante eso, ¿no? Como el Otro ejemplo. se compró una almohada de un muñequito que le gusta de Sonic y es una cobija. Cuando uno abre la almohada es una cobija. Eso para doblarlo, esto es horrible. Y lo peor es de todo es que como no sabe doblarla, la dobla como una cobija normal y la mete en mi armario y yo. ¡Qué lindo! Y yo aquí todo. Entonces, claro, yo lo hago y el otro día le enseñé y es que mirando por otro lado y yo. Responsabilidad de hermano mayor, responsabilidad de hermano mayor. Hermana mayor, debes ayudar a tu hermano. Bueno, vamos a seguir acá con la siguiente razón. Con la afirmación se sintieron muchos identificados, me encanta. Claro. No, y eso va hasta, o sea, eso de que hasta el matrimonio. Eso, porque ahorita hablabas de la mamá, pero no, tú eres una identificada, o sea, ¿cómo así que no entiende la cama así? ¿Cómo que no le cuelga la camisa? Que el gancho tiene forma. Todos los gachos para el mismo lado. Claro, ojo, todos somos tan diferentes. Muy bien, sigamos con la siguiente razón. Dice, placer versus responsabilidad. Es natural que el niño elija hacer aquello que le cause placer. Retará los límites que le quitan placer o que le obligan a cumplir sus deberes. Tip, mientras más placer asocien a sus deberes, más fácil será que lo haga. Ah, sí. ¿A quién no le gusta? Exactamente, aquí ponemos esa balanza, placer versus responsabilidad, y obviamente no es Esto fácil. significa que tengo que, como padre, identificar qué placer debe generarle el cumplimiento de la orden, de la instrucción. En algunos casos. En algún, sí, no siempre, ¿sabes? Pero a veces no, porque uno trabaja y madrugar a trabajar no es un placer, pero pues es una Sí, responsabilidad. no, lo que yo más bien entiendo es. Sí, Porque no necesariamente el placer se obtiene de lo que se hace cumpliendo la norma, sino que el conjunto de todas las acciones que uno hace basándose en las normas te permite lograr. Exactamente. La decisión de quién hace qué. Ahí la instrucción realmente es necesito ver la casa ordenada. Y los dos tienen que lograr. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo van a hacer? Depende de la decisión de ustedes. Pero que tiene que haber orden. Y si no, al final los dos asumen la consecuencia. Exacto. eso. ¿Tú quieres decir? Este es un ejemplo muy bueno para este que es placer versus responsabilidad. ¿Te vas a decir algo, Alejandro? Pero acá Daniel también va a decir algo. tienes que hacer. Bueno, por ejemplo, han dicho ustedes pues, que uno no debe motivar a niños si lo hacen, te voy a algo. Por ejemplo, ese no sería La razón de ser no debería ser. Por ejemplo, si le digo al lado del plato, ay, no quiero. Igual sería el placer para él. Yo diría que hay que ir enseñando el tipo de placer. Es un tema de, yo sé que va a sonar duro esta enseñanza, pero no hay nada más placentero que volver a comer plato limpio, ¿sí? No hay nada mejor que lo que estaba diciendo ahorita, que poder estar en una casa limpia, ¿sí? Entonces, como ir viendo ese tipo de cosas, ¿sí? Y si es de llegar al ejercicio de que no lavo el platico, entonces vuelvo, mire, ahí mismo lo voy a servir. Obviamente, sí, entonces como hay placeres que nosotros no tenemos identificados, pero a nadie le da placer comer en un plato sucio, ¿cierto? ¿No? A nadie. Sí, o sea, si yo le digo al niño, vaya y organice, por favor, ve y organiza tu pieza. Pues qué placer va a encontrar en eso, ninguno, pero ve, vamos juntos a ordenar la pieza y te creas un jueguito ahí ordenando la pieza y todo, entonces estás logrando dos cosas, que lo vea placentero y que lo vea. Entonces yo recuerdo un ejemplo de que ella dijo, uy, esta habitación está como el principio del Génesis. Entonces la niña le dice, ¿cómo así? Uy, son desorden y caos.
Entonces, la niña pues le había causado risa y dice, vamos a hacer como hizo Dios, vamos a arreglar. Entonces, ¿qué pasó en el primer día? Ah, que entonces se subían a la cama y bajaban, ¿cierto? Entonces, pues eso demanda que tiempo, Creatividad. en cantidad y en actos de servicio, ¿sí? Entonces ahí están ejecutando los lenguajes de amor con el niño, ¿cierto? Lógicamente, a medida que ellos van creciendo, pues ya ellos deben determinarse ciertas instrucciones que, pues, si yo no estoy, pues hazlo tú, ¿cierto? Pero eso también va a ser, pues, vamos a lavar los platos, entonces a mí me encanta Andrés. Andrés con ellos siempre tiene un chiste, siempre le saca una risa, siempre es cierto. Entonces, pues les cuenta chistes y todo. Y eso entonces ellos se gozan haciendo cosas allí y terminan sus tareas, pero gozándoselo, ¿sí? Entonces eso da mucho placer frente a la responsabilidad, sin querer decir que hay cosas que hay que hacer. Eso es importante. O sea, ahí sería el punto. Sí, ahí sería que, pues, por ejemplo, hay una etapa en los niños, pues, bueno, en una etapa en los niños, pues todos los niños en qué encuentran placer en el juego. Entonces, lo que te está tratando de hacer con el ejemplo que estás colocando es que, como tratar de crearle un juego a la hora de lavar los platos, a la hora de organizar el cuarto, o sea, Es importante que eso lo ames. Exacto. Sí, porque Además no que tenemos para situaciones. sí, se carga con algunas cosas que uno sabe que son una responsabilidad, pero cuando yo le introduzco algo diferente a eso, algo ameno, cuando por ejemplo, no sé, o le pongo música o me acuerdo de alguna situación o voy acompañada de algo, eso me permite que ya no se vuelva una carga, sino que soy consciente que es una responsabilidad que me permite crecer. Además que me genera placer. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, digamos, como con esa... Amén. Sí, que es ameno, como con esa delicia, como con ese gozo de que lo estoy haciendo, que me está ayudando a aprender. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú colocabas, ¿qué hacemos allí con el niño? Es colocarle una cancioncita, ¿ya? Por ejemplo, le podemos colocar una cancioncita, o tú al lado de él puedes estar haciendo alguna actividad, digamos que te corresponda a ti o que tú hagas más, pero él ve que estamos juntos, que lo estamos aprendiendo, que estamos aquí, no lo ve tanto como una carga, sino como me adjudica una responsabilidad que me permite crecer. Pero mira qué interesante cómo lo volvemos. Daniel iba a decir algo de literatura. Daniel, hágale pues. Siempre que mi mamá me deja dormir en mi cama, yo me paso a su cama. Bueno, esas son cosas que vamos a tener que cambiar poco a poco, porque tú estás creciendo. ¿Listo? Sí, llega en un momento en que ya. Vamos a poner un ejemplo. Pero, En mi casa, o cuando vivía yo con mi abuelo, hay una actividad que era bien aburridora, que era desgranar maíz. Cosechaba el maíz, eso era aburridor. O sea, y decir, venga, vaya a desgranar ese maíz, me decía, y yo no, era feliz. Pero cuando él se ponía a desgranar maíz conmigo, que se ponía a contarme cosas, eso yo terminaba haciendo toda la desgracia y él contándome cosas, y él Y él con la misma mazorca. Sí. Hice eso con los dos, el estepado, una de nada. Entonces él me enseñaba, coja una cuchara y empiece a hacer eso. Entonces, claro, uno se divertía haciendo cosas que no eran agradables y pues él no sabía nada de pedagogía, pero por lo menos había aprendido que Eso es muy bien. Ahí está. eso es lo que está aplicando. Sigamos. Otra razón es temperamento. Hay tendencias más marcadas en unos niños que en otros, dependiendo de su inclinación natural. Cuando reconoces el estado de tu hijo, puedes acompañarlo mejor, respetando y respondiendo ante sus necesidades. También esta la hemos hablado ya también como con los otros ejemplos. Hemos dicho la manera en que conozco a mi hijo, la manera en que sé cuáles son sus habilidades, sus fortalezas. Asimismo le hablo, asimismo me dirijo a él, asimismo le respeto también, digamos, esas necesidades que tiene, le atiendo esas necesidades. Ahí habla más que todo el tema del temperamento. A veces incurrimos en que queremos a todos los hijos tratarlos igualitos, queremos dar la misma instrucción para todos en el mismo momento indicado, sin darnos cuenta que en algún momento
alguno por una situación específica no la puede hacer de esa forma. Entonces ahí es muy importante evaluar, ahí se requiere de muchísimo tacto, sabiduría para poder cumplir como con eso. Ok, liderazgo. Cuando la madre o el padre no sabe cómo ejercer su liderazgo parental, el niño detecta el vacío y lo ocupa. La mayoría de las veces que un padre se queja de que no me de que se queja de que el niño no me obedece, se debe a eso. Exacto. Uy, eso Es sí. decir, que pierde el liderazgo, o sea, que El papá. el hijo empieza a poner ese... O sea, no es una figura de liderazgo del papá. Sí, y estamos dando, que ya las vamos a ir continuando, pero para que lo tengan en cuenta, las 5 ideas se basan en que usted como papá siempre debe ser el líder. El niño no debe ejercer un liderazgo que todavía no le compete hasta que tenga su propio hogar. Exacto. Acá hay un error muy grande y es que muchas veces por la ausencia de alguno de los padres, sea de tipo laboral, y a veces suele pasar con la figura paterna, cuando el padre se ausenta o porque no está el padre o porque está laborando, suele pasar que la mamá le adjudica unas responsabilidades al hijo mayor, al hijo que tiene, sea el mayor o no, pero al varón. Le adjudica una responsabilidad y sobre todo responsabilidades de protección y de cuidado y de responsabilidad con tu familia. Imagínense en un adolescente, por ejemplo, donde le dices, usted es el hombre de la casa y el responsable de lo que pase aquí. Es complicado, es muy difícil porque, ¿qué va a pasar con ese chico? Va a llegar un momento en que le va a decir, no, mamá, o sea, qué pena, yo con esto no voy, no puedo. No me estás permitiendo vivir mi etapa, mi momento de adolescencia, le están dando unas responsabilidades que no le competen, que no tiene una maduración para hacerlo, para cumplirlo, y obviamente este año es muchísimo más grande lo que se está haciendo. Por eso muchos llegan adultos, pero tienen una adolescencia tardía y tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. Ok, por último, caducidad. Un límite puede ser válido cuando el niño es pequeño, pero conforme crece y aumenta su capacidad, necesita ser modificado o eliminado. Si los padres tratan de sostener una regla que ha perdido su utilidad o vigencia, por supuesto que será retada. También un niño o adolescente puede retar un límite por creer que ya no es vigente, aunque sí lo sea. Cuando tu niño rete tu límite, observa el por qué lo está haciendo. El arte del manejo de los límites está en marcarlos mientras reconoces y validas su necesidad de fondo. Exacto. Bueno, esta de caducidad tiene mucho que ver con lo que ahorita mencionábamos de las edades, también y aquellas normas y límites que se establecen también de acuerdo a las edades. Porque a veces tenemos al adolescente o incluso adultos, yo conozco, bueno, jóvenes, más adultos jóvenes, en donde quieren tratarlos aún como adolescentes o como niños. Entonces, claro, obviamente no va a haber ese respeto hacia las figuras de autoridad porque no les está permitiendo ya que tomen decisiones por sí mismos o que actúen ya por su propia valía. Entonces, caducidad tiene mucho que ver con eso. De acuerdo también a la edad, que asimismo es importante tener presente la norma que se establece porque estamos en este proceso de educarlos y de guiar. Ok, amados, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Siendo ya las 9:01 de más. Vamos a dejarlo hasta ahí y en el próximo encuentro continuamos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo que nos ha permitido aquí compartir. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir, por tu palabra, que tu palabra nos enseña y por poder estar aquí compartiendo este seminario, este módulo familiar basado en tu palabra, basado en la experiencia que hemos tenido, basados también en la ciencia, algunas cosas teóricas que no quiere decir que sean totalmente 100% efectivas, pero que de alguna manera nos ayudan a direccionar, a tener más conciencia en ciertas cosas a la hora de ejercer ese rol tan difícil que es el de ser padre. Tenemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial, tenemos el ejemplo en la palabra, que nos da límites, que nos da normas, y cómo el Padre nos va llevando con lazos de amor. Tanto con lazos de amor como cuando
también nos tiene que hablar un poquito más fuerte, pues también lo hace. Permite que cada uno de los padres que está aquí, padres, madres, que están aquí, puedan apropiar todas estas enseñanzas, que puedan día a día cambiar su carácter, moldear su carácter, parecerse más al de nuestro Mesías Yeshua, y que todas estas explicaciones, experiencias que comparten nuestros hermanos Paola y Carlos, todo el marco teórico que hablamos aquí, que también está basado en un muestreo importante que ha dado resultados, podamos también, digamos, beber de todo esto y tratar de implementarlo de la mejor manera en nuestros hogares. Tu palabra dice que en la multitud de consejeros, pues, hay éxito, ¿no? Hay éxito. Entonces, todo esto son consejos, todo esto vienen de personas que son creyentes, que han estudiado también ciencia y la han aplicado basados en tu palabra, Padre. Permite que todo esto sea un apoyo para nosotros. Si hay padres que están mal direccionados, pues que toda esta enseñanza les permita reencauzar, redireccionarse ellos mismos para poder encauzar y direccionar el comportamiento de sus hijos, Padre. Permite que estos tiempos de refrigerio, con estos temas que son tan necesarios, temas de la familia, del día a día, porque todos los días somos hijos o todos los días somos padres, todos los días tenemos ciertos roles que están ahí constantemente. Permite que estas palabras se queden en nuestro corazón y podamos aplicarlas, Padre. Precisamente para eso, ese es el propósito de esta enseñanza, que podamos aplicar lo que vamos aprendiendo, que podamos implementar todo lo que estamos viendo, escuchando consejo de gente profesional, escuchando con gente que tiene experiencia como padres y experiencia viviendo la palabra del Creador y aplicándola, Padre. Permite que sigamos teniendo este tiempo especial en cada Shabbat y que podamos seguir aprendiendo cada vez más de ti. Te damos toda Rabá, Padre amado, y oramos por todos los padres y por todos los hijos, por todas las familias de nuestra comunidad, para que podamos levantar una generación temerosa del Creador, una generación que haya visto en sus padres el reflejo y el carácter de nuestro Elohim. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías. Amén y amén. Amén.